Verso 11. 11 el verso al 14. Dice la palabra de esta manera en el nombre del Señor Jesús. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de la becerra rociada a los inmundos santificaban para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Lo presentaba desde el verso 11 porque se viene a ser comprensible acerca de lo que el escritor viene a hablar. Quiero hablarle algo acerca, como está escrito aquí, de la purificación que hemos llegado a alcanzar. Pero cuando se habla de la purificación, siempre se piensa de que la gente, si le hablara de la tierra, la gente trata de purificar el medio ambiente. Y ya no se habla de una pureza en la ciudad. Si se habla de la ciudad, el aire dice que está contaminado, no hay pureza en el aire. Pero ¿quién ha sido causante que no haya pureza en el aire? El hombre. Si se habla de los ríos, tratan de purificar las aguas porque las aguas están bien contaminadas. Pero ¿quién ha contaminado las aguas? El ser humano. Cuando se habla de una purificación, siempre hay algo que hay que quitar que no es propio de aquello, y se necesita que esté limpio para poder ingerir, comer, usar, habitar. Entonces la purificación viene a ser algo indispensable para la salud, ya que si se habla de la salud, no todos están aptos para comer ciertos alimentos porque están contaminados, y le he dedicado a la salud también. Bueno, le quitan algo, pero ¿por qué? Porque no pueden comer. Pero dice el verso que en el ser humano tenía algo, y ese algo se le llama pecado. Ya le voy a mostrar una palabra que se llama pecado, pero ese pecado no había nada. Por ejemplo, hay dos sacrificios que encuentra usted acá. Una vez me quedaba haciendo la clasificación y encontraba 7 cosas. En la Biblia hay 7 cosas de manera como se purificaban. Usaban el fuego, hasta el incienso, el más pobre usaba el incienso para la purificación de algo. Era el más pobre. De ahí se hallaba una avecilla y la sangre de una becerra, en fin, ahí. Pero mirar acá en estos dos sacrificios, de los 7 en uno, y el de Cristo,
Diría acá que estando ya presente Cristo, el sumo sacerdote, porque el que efectuaba la purificación en el tabernáculo era aquel sacerdote que le presentaban la becerra, el animal, el sacrificio, colocaban las manos sobre él y aún sobre aquel confesaban el pecado de él. Y en Juan 19:30, por ejemplo, el Señor usó una palabra que dijo él, consumado es, pero esa palabra consumado, la traducción griega al castellano lo dice listo, apto, limpio, perfecto. Quedaba el hombre dispuesto, útil para cualquier trabajo que podía requerirse de él. Cuando se dice consumado, hecho está, liberado, limpio, se le hace un resumen de palabra ahí. Pero mirad acá en la palabra, solo lo hacía el sumo sacerdote. Pero dice acá que estando presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de mano, es decir, no de esta creación. Él entró. Yo estaba viendo Juan 20:17, porque en Mateo 28, por ejemplo, las mujeres se mira que abrazan los pies del Señor, pero usted mira en Juan 20:17, no me toquen. Bueno, algunos preguntan ahí por qué allá abraza los pies y acá dice no me toque. ¿Se habrá preguntado usted por qué? Por ejemplo, en Mateo 28 dice que abrazan los pies del Señor, pero en el 20:17 le dice no me toques, pero ahí de una vez dice porque no he subido a mi Padre. Tal vez nos preguntamos y dice, ¿qué pasó con Jesús? 40 días de su resurrección a su ascenso, ¿qué pasó? Pero en su momento sube al Padre, como Él lo describe, no he subido a mi Padre, mas ven y dile a mis hermanos, suba a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Pero ¿a qué subió Él? ¿A qué subió Él? La palabra nos da la salida, la respuesta, nos hace ver y entender cuando dice que Él sube y sube al tabernáculo, al amplio tabernáculo, no al tabernáculo estrecho, al perfecto tabernáculo, no hecho de mano, como dice el verso, es decir, no de esta creación, sino que realmente, como por ejemplo, el verso 24, de ese capítulo 9 dice que porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios con su sangre como sumo sacerdote. Y Él llegó y se presentó ante Dios. Y si haríamos esa cronología, lo ordenaríamos, pasamos este verso acá y con tal que nos diga a dónde entró, qué llegó a hacer, pero aquí está. Pero dice que no entró no por sangre de machos cabríos ni de becerros. Los sacerdotes terrenales llevaban sangre de la becerra o de macho cabrío para hacer la remisión, pero dice el verso que Él entró, como dice acá, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, pero cuando Él sale, dice el verso que Él obtuvo eterna redención, liberación, libertad. Por ejemplo, el Salmos 49, usted va a leer, el Salmos 49 dice que aunque el hombre juntara todo el oro del mundo, no le puede dar a Dios su rescate, ni liberar a alguien. Nadie podía hacer.
redimir al hermano, aunque pudiera decir yo doy el precio para que él sea libre de esa esclavitud, de esa pena, de esa condena. Nadie podía hacerlo. Pero dice el verso que la sangre de Cristo, al haberla presentado él mismo, él obtuvo la redención, la libertad. Dice acá que esa redención, pero oiga acá lo que sigue diciendo el escritor a los hebreos: porque la sangre de los toros, de los machos cabríos, la ceniza de la becerra, rociada a los inmundos, solo santificaban, purificaban la carne. Era una santificación, pero ya al año siguiente, o tal vez antes, llegaban a confesar sus pecados con un sacrificio para santificar la carne. Pero nosotros, al llegar a entender no solo la carne, llegamos a tener, como dice el verso acá, la conciencia corrompida, que no había nadie que podía limpiar, ni nada que limpiaba la conciencia, hermano. Por eso dice el verso, cuando dice el texto 14, la frase que dice: el cual mediante el Espíritu. La idea, el plan de ofrecer la sangre, pero de Cristo, fue del Espíritu. Cuando dice cuanto más, porque el Espíritu, y si tú derramas sangre, realmente tu sangre sí es capaz de limpiar la conciencia de todas las obras muertas que hay en aquel que llega a confesar sus pecados. Y cuando vemos acá, uno llega a tener, desde que uno se convierte al Señor, ¿verdad, hermano? Por eso usted lee Jeremías 2:22. Los judíos, aunque se limpiaban, se purificaban de la carne, pero el texto dice que aunque se laven con lejía y jabón, aún la mancha del pecado permanecía delante de Dios, porque la conciencia no era limpia del pecado, no era limpia del pecado. Pero solo la sangre de Cristo pudo limpiar. Le voy a leer Hebreos 1. Y dice Hebreos 1, el verso es 3, el verso 3, el cual, siendo el resplandor de su gloria, Cristo es la imagen exacta, perfecta del Dios viviente, como dice acá, la imagen misma de su substancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Yo miraba el verso acá, y cuando dice que habiendo efectuado la purificación, la limpieza del pecado, cuando ya hizo la purificación del pecado, por eso en Juan 1:29, Juan, cuando mira a Cristo, dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Bueno, Él es el Cordero sacrificado, que no solamente santificó o santifica al que como lo hacía la ley, al que ofrecía su sacrificio, sino ahora en un solo sacrificio para aquel que se ha acercado a Él, porque ahora Él es el que vive y intercede por todos, a aquel que quiera ser limpio del pecado. Pero dice acá el verso que habiendo efectuado la limpieza del pecado, se sentó a la diestra de la majestad en la factura. Una purificación, hermano. Oiga lo que dice Hebreos 10. Habiendo efectuado ya no más sacrificios. Oiga, Hebreos 10. Aquello se ofrecía cada año. Pero oiga, Hebreos 10. Miremos del verso 12, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio
por los pecados, se sentó, lo reitera, a la diestra de Dios. Verso 14, porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados, a los limpiados. Dice el verso, es tan claro, ¿verdad, hermano?, que no necesitamos que nos auxilie algo para ver qué dice, que habiendo efectuado la purificación, la santificación, el hombre ha quedado santificado, dispuesto. Por eso la palabra le mencionaba de Juan 19:30, cuando realmente dice consumado es, está diciendo que el hombre queda perfecto, santificado, apartado, consagrado, limpio, preparado. Hay una palabra, por ejemplo, en la 2 Timoteo 2:19, así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento útil, dispuesto al Señor, preparado para toda buena obra. Porque hay cosas, le voy a decir, pensando en esa frase, hay cosas por las cuales el hombre quisiera ser usado. Tal vez hay un talento, hay algo, pero muchas veces tiene el medio y la capacidad, pero no lo usa Dios, no desarrolla Dios en él, porque hay algo que impide en él realmente el ser utilizado como un instrumento útil, necesario para el Señor. Porque hay cosas, hermano, de las cuales muchas veces el hombre no quiere ser purificado. Fíjate, hermano, yo me quedaba viendo la palabra del Señor y le voy a mostrar porque realmente es verdad que el pecado ha sido quitado de nuestra vida, limpio una vez. Hebreos 10:16, donde dice que añade el Espíritu lo que Él ha perdonado, nunca más se acuerda de que Él perdonó. Pero muchas veces, como le dijeron en Juan 5, le dijeron a aquel que había sido sanado, mira, has sido sanado, no peques más, porque es verdad que ya fue perdonado, pero muchas veces pecados extras que se cometen en la vida e impiden que el hombre y la mujer vengan a tener una utilidad ante los ojos de Dios. Porque ¿qué puede ensuciar nuestra vida? Es verdad que nuestra conciencia tiene una perfección gracias al sacrificio de Cristo, pero hay algo realmente que me llama la atención y le voy a mostrar. Hebreos, por ejemplo, me quedaba viendo el libro de Hebreos 25. Le voy a leer una parte. El libro de los Hebreos 25, el verso 4. Dice el texto: quita la escoria de la plata, quita las impurezas de la plata. La escoria son las impurezas de la plata, y saldrá alhaja al fundidor, un vaso, una alhaja, un instrumento que podrá ser de utilidad. Uno se queda viendo, hermano, de que el hombre viene a ser un metal rescatado de la miseria del pecado, limpio del pecado, le quitó la escoria del pecado, Pero el hombre muchas veces, hermano, viene a ser como un material. Un día yo decía en una ocasión, en un matrimonio, pensaba en algo porque me quedé meditando. La licenciada dijo, era una licenciada que efectuaba un matrimonio, pero decía, esta mujer decía, es un diamante en bruto, decía. Pero a ver qué sabe hacer ese bruto con ese diamante, decía. Pero uno se queda pensando, el hombre redimido es un metal de valor en bruto. Aquello que realmente, por ejemplo, cuando dice quita la escoria a la
la plata y le saldrá alhaja al fundidor. El que funde hace los metales, las cadenas, los brazaletes, las joyas. Realmente él tiene un metal en bruto ahí, pero dice, le voy a sacar esto y esto y esto. Pero hay necesidad de meterlo a la hornaza, bien sea la hornaza, bien sea el crisol, si es plata, si es oro, porque la hornaza para el oro, el crisol para la plata. Pero ahora viene y se mete al horno aquello, pero ¿cuál es la intención de que realmente aquello vaya a la hornaza? Porque él, como fundidor, anhela que el material a usar, cuando ya está, ¿verdad? La gente que le gusta usar alhajas va ahí y mira y se queda viendo todos los objetos, dice, pero qué calidad. Pero ¿sabe usted el proceso que ha llevado esas alhajas? ¿Sabe usted el proceso que ha llevado esas alhajas? Lo han sometido a temperaturas grandes, y las temperaturas grandes han hecho que le quite la escoria para que salga a relucir. La gente lo luce, ¿verdad? Pero el Espíritu Santo realmente dice, quita la escoria, la impureza. Pero ahora, ¿cómo sería para quitar la impureza realmente del hombre y la mujer? Porque hay impurezas en la vida, hermano. Voy a leerle dos partes, tal vez, Colosenses 3. Dele un vistazo a Colosenses 3, verso 5. Oiga lo que dice Colosenses 3:5. Porque el pecado en la conciencia ha sido realmente quitado, pero la conciencia se vuelve a ensuciar. Pero tiene conciencia no de pecado condenatorio, sino de un pecado cometido ante los ojos de Dios, que sabe que por ello no puede tener una utilidad el hombre o la mujer en las cosas en las cuales Dios requiere usarlo como una gran alhaja ante los ojos de Dios. Colosenses 3, verso 5. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cuando dice haced morir pues lo terrenal en vosotros, desde el día en que nos sepultaron en el bautismo, Romanos 6 describe que el bautismo significa sepultura o significa muerte, sepultura. La conversión es muerte al pecado, el bautismo la sepultura del hombre viejo, para que el hombre venga y ande en vida nueva, vida nueva. Pero como que no sepultaron bien al hombre, ¿va, hermano? O a la mujer también, porque todavía no hay cosas, como dice aquí, hagan morir pues lo terrenal en vosotros. Y cuando se hace morir lo terrenal, bueno, se sepultó, hermano. Hay quienes que hace poco oía yo una persona familiar de otras personas que por allá lo buscaban y lo buscaban, pero lo secuestraron, lo mataron, pero lo encontraron porque no lo dejaron bien sepultado. Todavía tenía partes que empezaron a corromper y se veían, y eso hizo que encontraran el cadáver. Si lo hubieran sepultado bien, se borra, ya no lo encuentran. Cuando nosotros morimos para el pecado, es como enterrar a una persona en la comunidad, en el pueblo. Aunque los auxiliares, el cocode, dicen, bueno, hay que poner de turno a fulano de tal. No, ya se murió, ya no está el fulano de tal. Quisiera ponerlo a hacer servicio, ya no se puede. Ya para ellos está sepultado, muerto, ya no está. Y así es el pecado cuando realmente el hombre es bien sepultado. Aunque quisiera, ¿dónde está aquel que era mi mano derecha? Pieza en esta rama del pecado. ¿Dónde está? Ya no está. Porque realmente murió y lo sepultaron bien. Pero cuando está medio sepultado, todavía le quedó la boca por fuera, las manos, los ojos, los pies.
¿qué quedó por fuera, hermano? Cuando el Espíritu Santo describe, dice, haga morir lo terrenal porque hay escoria, hay impureza en la vida. Yo anhelo realmente que el Espíritu tome mi vida y sea de gran utilidad en la obra del Señor, pero hay, como dice acá, impureza en la vida, y lo primero que viene a mencionar es la fornicación. La palabra griega para fornicación es pornea, que bien sea se usa en lo casado o en lo soltero, pero viene a ser la misma palabra, pero la traducción griega no solo lo llama pornea, sino que lo llama ramería también. Y cuando el hombre y la mujer entiende que ya es casado, marido de una sola mujer, pudiera ser, ¿verdad?, que se le puedan presentar planes, ofertas, como se le llama, pero dice, sabe que el hombre está casado, la mujer está casada, porque de lo contrario el hombre cae en fornicación. La fornicación, ya le digo que la escritura griega para este verso, realmente sea en el adulterio o en la fornicación, es lo mismo, pero se le llama adulterio porque altera algo. Y lo mismo pasa en soltero. No hagan morir todas relaciones prohibidas. Y las relaciones prohibidas entra en un matrimonio. Prohibido es para el soltero porque no es su marido. Prohibido es para el hombre casado, mujer casada, porque ni su mujer ni su marido. Las relaciones sexuales o el sexo no es prohibido porque Dios lo creó, pero debe ser dentro de la ley, el orden que Dios ha permitido. Casado, no casado. Prohibido. Y cuando el hombre no lo ha hecho morir, cae en ello. Y un pecado, yo lo he dicho que el pecado, hermano, viene a ser como el sabático, el testigo de Jehová, que a veces esa gente cuando visita es tan necia como el pecado, que mete la pata ahí para que no le cierre la puerta a usted, ¿verdad? Y porque quieren oírle, quieren infundirle algo, y así es el pecado. Pero déjele abierto usted un pequeño espacio, la ruina entrará a la casa, a la vida, porque el Espíritu Santo anhela que realmente la pureza, cuando se habla de pureza, se habla realmente de estar limpio de aquello, apartado de aquello, porque Dios anhela que el hombre sea de gran utilidad para Él en su obra. Dice las impurezas. Cuando se habla de las impurezas no se puede pensar, porque yo me quedaba viendo acá en la palabra del Señor, por ejemplo en Sofonías 3:9, la Biblia dice que Dios le va a devolver pureza de labio a los pueblos cuando estén reunidos en uno ante Él, pureza de labio. Pero a veces hay impureza de labios en la vida de cada creyente. No es el aliento lo que apesta en usted, en mí, pero el vocabulario apesta, fiel hermano. No es cuando se habla de la impureza, no solo se está hablando, y le voy a mencionar cuando está hablando de impureza, hasta sean jóvenes o mujeres, porque algunos hasta llegan a practicar la masturbación y eso los tiene corrompidos ante los ojos de Dios, sean hombres o sean mujeres, porque han llegado a declararlo, que lo han practicado y lo practican. Fíjate, hermano, la impureza abarca tanta suciedad en la vida que cuando el hombre lo entiende, realmente esa vida lo mantiene sucia ante los ojos de Dios. Dice el texto, pasiones desordenadas. Y cuando se habla de las pasiones son delicadas, porque yo me quedaba pensando en la vida de Satanás. Por ejemplo, él tuvo una pasión ardiente, pero la pasión ardiente es de alcanzar por ley y fuerza poder, gloria, riqueza, fama, sea como sea, pero la meta es alcanzar, no me importa a quien tenga que afectar en el camino, con tal de llegar y alcanzar aquello. Pero eso se llaman pasiones desordenadas, que en la vida hay, que abarca mucho más que usted pueda entender. Malos deseos, avaricia, que es idolatría.
Voy a leerle un último verso. El mensaje es amplio en él, pero voy a leerle la primera carta de Juan. La primera carta que escribió Juan en el capítulo 3, oigamos lo que dice el capítulo 3. Miremos lo que dice Juan 3 y el verso a leer también es 3. Todo aquel que tiene esta esperanza en Él. ¿Pero qué esperanza es? Mire el verso 2. Porque está hablando de la venida de Él, de la transformación. Está hablando de que cuando Él venga, le voy a decir algo, hermano. La primera de Corintios 4 dice que Dios traerá a juicio toda obra oculta. Lo que usted no quiera confesar acá, en el tribunal de Cristo va a salir. No quiere sufrir una vergüenza de 100, 200 que hay en la congregación. Miles y miles o millones de millones van a oír lo que usted no ha confesado. Todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica, así como Él es puro, limpio, santo. Dice, le mencionaba, la 1 Corintios 4, que Él traerá a juicio toda obra que está oculta ante los ojos de todo ser humano, pero ahí se verá. Pero cuando uno habla, dice acá el texto, que todo aquel que tiene la esperanza de la venida de Cristo, porque Cristo viene, aparecerá, no solo porque pueda utilizar mi vida en algo, pueda ser útil al Señor en algo, sino que llegará el día, llegará el momento en que Él viene y nos va a juzgar, hermano. En el tribunal de Cristo no es para ser condenado, pero qué vergüenza, hermano, que lo que no se confiesa sobre la tierra, Él lo tenga que sacar ahí. Pero dice el texto, tiene usted la esperanza de que el Señor venga y que un día nos va a transformar para estar con Él en gloria. Dice que uno practica la purificación. Mira lo que no está bien, se quita. Mira lo que no se debe hacer, no lo hace. Si me he contaminado, realmente llego, bueno, y digo, realmente con el Proverbio 22 describe que el que ama la limpieza de corazón, bueno, trata de limpiarse de todo aquello. El hombre y la mujer lo declara, lo confiesa. ¿Para qué? Para que cuando Cristo venga no haya una vergüenza, también como la primera de Juan 3, 28 lo dice. Hermanos, mientras el Señor nos tiene sobre la tierra, Él nos da pequeñas enseñanzas que puedan hacer gran diferencia en nuestra vida, y el anhelo de Él es que usted la guarde, yo la guarde, para que podamos terminar nuestra carrera en bien y ser útiles en la obra del Señor. Que Él nos ayude a comprender sus palabras, las que Él nos ha hecho ver en este mensaje, que Él las bendiga en cada corazón.